Muy buenos días, queridos hermanos y queridos niños de la Iglesia Bíblica Bautista El Bosque. El día de hoy nuevamente con ustedes, deseándoles que toda esta semana les haya ido muy bien y súper bendecidos por nuestro Señor. Reciban un fuerte saludo de nuestro querido pastor y de su amada familia y de nuestra hermanita Sonia, nuestra directora de Escuela Dominical, y de todos los maestros de Escuela Dominical y de todos los que trabajamos para que ustedes puedan aprender día a día más y más de la palabra de Dios. Gracias le doy a Dios por la atención que ustedes ponen para poder acompañarnos en este día. Bueno, hermanitos, vamos a empezar con una oración. Así es que todos los niños, a ver, vamos con nuestras manos juntitas, vamos a pedir al Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre amado, por este día, Señor, en el cual, Padre mío, tú nos vas a enseñar cosas nuevas, Señor amado. Gracias, papito lindo, por todas tus bendiciones, Señor. Padre, cuídanos, protégenos, Señor. Bendícenos, Padre. Cuida nuestros hogares, Señor. Te necesitamos, Padre, en estos tiempos tan difíciles, Señor, que estamos viviendo. Sé tú con nosotros, Padre amado. Te necesitamos, Padre mío. Protégenos y cuídanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Que tú seas dirigiendo todo este culto, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque sabemos que lo vas a hacer, papito lindo. Amén. Y amén, queridos niños. Bueno, niños, estamos recordando que estamos en Semana Santa. Entonces, vamos a pasar un bonito video para que ustedes entiendan qué cosa es, de qué se trata la Semana Santa. Y también de ver quién es ese corderito de Pascua que entregó su vida por amor a nosotros. Ahí les dejo el video, niños. El que se aprenda bien esa canción, me lo graba y me lo manda en un videíto a mi correo, que ustedes ya saben cuál es. Así es que, niños, ahí les pongo abajo, en la parte de abajo, mi correo para que ustedes puedan mandarme su videíto. El que se aprenda la canción va a tener un premio. Así es que espero sus videos. Corderito de Pascua, ¿qué tienes para mí? Amor, perdón y la salvación. Amor, perdón y la salvación. Corderito de Pascua, dime quién es él. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. El amarillo me recuerda la mansión celestial, un lugar preparado para aquel que es fiel, un lugar preparado para aquel que es fiel. Mas entró el pecado y nos separó, dejó todo negro y oscuro quedó, dejó todo negro y oscuro quedó. Dios envía a Jesús a morir en la cruz, lavándome con sangre vertida en la cruz, lavándome con sangre vertida en la cruz. Blanco y limpio y alegre hoy estoy, corazón lavado el pecado él quitó, corazón lavado el pecado él quitó. Verde como un árbol bien fuerte yo soy, muy firme en la roca, Jesús el Señor, muy firme en la roca, Jesús el Señor. Bueno, empezamos con nuestra clase. Si ustedes recordarán, la semana pasada nuestra hermanita Francesca nos dio una clase muy bonita acerca de Jesús, desde que era bebito, desde que estaba chiquitito, hasta que fue creciendo, hasta que se convirtió en un niño obediente a sus padres. Bueno, niños, ahora a mí me toca contar la continuación de nuestra gran historia. Ahora vamos a contar la parte donde Jesús ya es una persona adulta y empieza su llamado verdadero.
su llamado por el cual Él había venido a este mundo, niños. Así que ustedes estén atentos a ver si descubren cuál es el llamado de nuestro Señor. A ver, niños, empezamos con nuestra clase. El título de nuestra clase se llama Jesús, el camino de salvación. Todo eso lo vamos a encontrar en Mateo, del capítulo 3 al capítulo 23 de Mateo. Así es que ya saben, niños, vayan a sus Biblias. Si tienen algún interés para responder las preguntas que al final se les deja, vayan y estudien en la palabra de Dios en la Biblia. Ahí van a encontrar todas las respuestas a sus preguntas. Bueno, niños, sin más, vamos a empezar con nuestra clase. Y empezamos. En la época de Jesús, cuando ya él era adulto, había mucha opresión por el gobierno de Roma, porque ellos estaban conquistados por esa nación. Era una nación muy poderosa, muy rica y con mucho armamento, muchos militares y oprimían mucho al pueblo judío y les cobraban muchos impuestos. Eran muy abusivos con los judíos. ¿Y saben qué, niños? Los judíos estaban ya desesperados, esperando a un Mesías prometido, que de acuerdo a la palabra que les habían dejado sus antepasados también, y ellos, apegados a lo que decía la palabra de Dios, esperaban a ese Mesías prometido que los iba a liberar de toda esa opresión de Roma que los tenía. En todo momento Dios siempre ha levantado en una nación a un profeta. Y en este tiempo de Jesús, también el Señor mandó a un profeta, y ese profeta se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía en el desierto y él predicaba que se arrepientan de sus pecados, porque esa era la función de un profeta: advertir a las personas que se aparten de su pecado, que el reino de Dios ya se había acercado y tenían que arrepentirse, porque si no, no iban a poder ser del agrado del Señor y iban a ser juzgados por Dios por su pecado. ¿Y saben qué, niños? Dios, en su plan maravilloso, había provisto de un Salvador, de un Mesías prometido. ¿Y saben quién era ese Mesías prometido? Sí, yo sé que se han contestado. Jesús. Jesús era el Mesías prometido. Y Jesús empezó su ministerio. ¿Saben qué es lo que primero hizo Jesús? Bien obediente él, fue a buscar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta que se encargaba. ¿Y saben qué, niñitos? Agarró y él les predicaba el arrepentimiento y les decía que se bautizaran, porque a la hora que ellos aceptaban que eran pecadores y se arrepentían de haber pecado contra Dios, ellos querían dar testimonio que ellos creían en Dios y que ellos habían arrepentido de su pecado, y le pedían a Juan ser bautizados en el río. Para esto, Juan sí preparaba en el río Jordán, y en ese río a todas las personas que creían en el mensaje que Juan el Bautista decía, iban y eran bautizados. ¿Y saben qué, niños? Jesús también llegó donde Juan el Bautista para ser bautizado, niños. Él también bautizó al Mesías. Juan el Bautista esperaba con ansias la llegada del Mesías prometido. Nunca se imaginó que el Mesías prometido le iba a pedir que sea bautizado. Y cuando Jesús se acerca para que lo bautice, él le dice: Señor, yo no soy digno de ti, ni siquiera, Señor, de amarrarte el cordón de tus zapatos. Señor, tú más bien bautízame a mí. No, le dice Juan, hay que obedecer. Hay que obedecer. Así es que bautízame. Está bien, Señor. Y fue, y Juan el Bautista bautizó a Jesús, lo sumergió en las aguas, y cuando Jesús salió del agua, Dios se alegró tanto de la obediencia de Jesús que se escuchó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y del cielo bajó una palomita, niños, una palomita volando, una palomita, y se posó en la cabecita de nuestro Señor Jesucristo. Era la presencia del Espíritu Santo sobre la cabeza de nuestro Señor. Imagínense, niños, de ahí, una vez que Jesús fue bautizado, agarró y fue llevado al desierto.
Y se acuerdan, niños, que yo les conté que en el desierto Jesús fue tentado. Pues ya lo saben porque ya lo hemos contado. Así es que ahí Jesús en el desierto venció al enemigo y ganó al enemigo. Y de ahí empezó él a predicar la palabra y a ir a todas las ciudades predicando el arrepentimiento de los pecados y que crean de que él era el Mesías prometido. Para que la gente crea que él era y se convenza de que él era el Mesías prometido tenía que hacer muchos milagros, niños. Muchos milagros, porque antiguamente decían que si verdaderamente era un enviado de Dios, tenía que hacer muchos milagros. Y Jesús los hizo, niños. Jesús hizo muchos milagros. ¿Saben qué, niños? Convirtió el agua en vino. Multiplicó los panes. Cuando la gente no tenía nada que comer, él multiplicó los panes. Caminó sobre las aguas, niños. Calmó tempestades. Resucitó a los muertos, como resucitó a la hija de Jairo, niños. Curó a endemoniados. Curó todo tipo de enfermedades. Dio vista a los ciegos. Hizo hablar a los mudos. Niños, Jesús hizo tantos milagros, y todos tenían que ver con él, porque él era el Mesías prometido, el enviado de Dios para reconciliarnos con el Padre, niños. Así como él hizo muchos milagros, también aprovechó para buscar de uno en uno a los discípulos que lo iban a acompañar en esta gran misión. ¿Y saben qué, niños? Un día estaba caminando por la orilla de la playa del mar y habían dos hermanos tirando sus redes al agua y sacando pescados. Y ese día no les había ido muy bien en la pesca y estaban que renegaban porque no tenían mucho pescado. ¿Y saben qué, niños? Jesús se acercó y le dijo: tiren la red. Y él le dijo: ¿qué? Pero si ya hemos tirado la red por ahí, Señor. Tiren la red. Tiraron la red, niños, y esa red rebosaba de tanto pescado que habían juntado en la red. Y Simón Pedro, que era uno de los pescadores, se dio cuenta de que él era alguien importante. Señor, le dice: ¿tú eres el que había de llegar? Tú lo has dicho, Pedro, le dice el Señor. ¿Y saben qué? Pedro estaba con su hermano Andrés ahí en la balsa, pescando y juntando los peces. Y los dos se dieron cuenta de que él era el Mesías prometido y ellos se convirtieron en sus primeros apóstoles de Jesús. De ahí Jesús escogió a otros dos pescadores más que también estaban junto con ellos, que salían a pescar. Y así fue juntando de uno en uno a todos y cada uno de sus apóstoles. Y entre que iba a un lugar y a otro lugar, encontraba a quien llamar. Llamó a él también fue uno de sus discípulos, niños. Y así fue sumando uno a uno todos los apóstoles, niños. De verdad, niños, que Jesús hizo una gran labor. Jesús, en esa barca de Simón Pedro y de Andrés, él se subía y predicaba la palabra de Dios. Mucha gente se amontonaba porque se daba cuenta de que él tenía algo especial. Porque él era el Mesías prometido, niños. ¿Y saben qué, niños? Él les contaba historias muy bonitas, pero historias en forma de parábolas que dejaban mucha enseñanza. Y Jesús una vez juntó a toda la gente y les comenzó a contar la parábola de la buena semilla. Y les contó que una vez un labrador salió y comenzó a regar la semilla por el campo. Unas semillas cayó en el camino y vinieron las aves y los comieron. Otra parte cayó en pedregal y como no había donde sus raícitas crecer, se marchitaron y se murieron. Otras cayeron entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron a la plantita y no podía crecer. Pero hubo otras plantas que sí cayó en buena tierra. Y esas plantas se multiplicaron al 100 por 1. De una plantita salieron 100 plantitas más. Y el Señor le decía que así
Así es el reino de los cielos. Miren, niños, el Señor estaba diciéndoles a ellos, ¿cómo son ustedes? ¿Cómo quieren ser ustedes? ¿Como la semillita que cayó en el camino y vinieron los pajaritos y se lo comieron? ¿O como la semillita que se cayó en el pedregal y no tuvo dónde coger su raicita? ¿Por qué? Porque la palabra no había producido en ellos lo que deberían de saber. Y dio ese ejemplo de la semilla en buen campo, que si ellos eran buena semilla, iban a ser unas buenas personas, niños. Qué lindo nuestro Señor, qué bueno nuestro Señor. ¿Y saben qué hizo también? Amó tanto a Jerusalén, que era la ciudad donde vivían todos sus hermanos de él, todo su pueblo, todo el pueblo judío. Y él amaba y había ido especialmente por el pueblo judío para que crean en él y pidan perdón a Dios por sus pecados y se arrepientan. ¿Y saben qué pasó, niños? Jerusalén no los escuchó. Y Jesús tuvo mucha pena cuando ve al pueblo de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar, así como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste escuchar? Bueno, niños, ¿cómo qué semilla te gustaría ser? Niños, ¿tienes fe y crees todavía que Dios puede seguir haciendo milagros? Niño, ¿tú crees que Jesucristo es el Mesías, el que ha mandado para rescatarnos del pecado? ¿Y crees en Él? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos rescate y sea Él nuestro Salvador. Vamos a orar, niños. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, porque tú viniste un día, Señor, y sabías todo lo que ibas a padecer, ibas a sufrir, Señor, pero así, Padre mío, tú cumpliste todo lo que todo el sufrimiento lo cargaste para que nosotros seamos perdonados y podamos llegar a ser salvos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio perfecto, Señor, porque tú, Señor, has sido ese corderito, Señor, que dio su vida por nosotros, Señor, para salvarnos, nuestro Mesías, nuestro libertador, nuestro Dios poderoso, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias te damos, Padre, por todas tus bendiciones. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, porque eso es lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Padre. Que todo lo que pidamos en tu nombre, tú nos los darás, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, niños. Y el versículo de esta semana se encuentra en Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Niños, aprenderse. Niños, que Dios los bendiga.